Esta práctica tiene como objetivo conocer el funcionamiento del amplificador operacional, en particular el amplificador como comparador, así como conocer sus características y funciones de este. Los primeros amplificadores operacionales fueron utilizados principalmente para realizar operaciones matemáticas, tales como suma, resta, integración, diferenciación. De ahí el término. El símbolo del amplificador operacional es como se muestra en la imagen. Tiene dos terminales, una de entrada llamada inversora con signo negativo y la otra llamada no inversora con signo positivo y una terminal de salida. La mayoría de los amplificadores operacionales operan con dos voltajes de alimentación, una positiva y otra negativa. Casi siempre estas terminales de voltaje de alimentación se dejan fuera de un circuito por simplicidad, aunque se entiende que están allí. Para esta práctica se utilizará el amplificador como comparador. El comparador suele ser utilizado para determinar cuál de las dos señales de sus entradas es mayor, de ahí su nombre. Basta con que una de estas dos señales sea ligeramente mayor para que cause que la salida del amplificador sea máxima, ya sea positiva o negativa, provocando un voltaje de salida de dos tipos de estado lógico. El voltaje de referencia puede ser de diferentes formas, como una batería, un divisor de voltaje o un diodo Zener. Para la práctica realizada se usará un divisor de voltaje con un potenciómetro. En este circuito comparador, el voltaje de referencia está conectado a la entrada inversora y el voltaje de entrada hecho con una fotorresistencia está conectado a la entrada no inversora. El propósito de este voltaje, como su nombre lo indica, es marcar una referencia con respecto al voltaje de entrada, es decir, que al momento de que el voltaje de entrada es mayor que el de referencia, la salida tendrá un uno lógico, el cual es el voltaje máximo positivo, y en caso contrario, al ser menor el voltaje de entrada que el de referencia, provocará un cero lógico en la salida, el cual es el voltaje máximo negativo. Para esta práctica se utilizó un amplificador operacional LM358. Este será utilizado como comparador, el cual nos generará una salida lógica. Para la primera parte, el potenciómetro se conecta al inversor y la fotorresistencia al no inversor. El potenciómetro será el voltaje de referencia y el voltaje de la fotorresistencia será la variable. Cuando el voltaje de la fotorresistencia, que es cuando tiene luz, sea mayor al del potenciómetro, se generará un uno lógico y el LED enciende. Cuando se oscurece la fotorresistencia, su resistencia disminuye y la de 10 kilos consume más voltaje. Entonces el voltaje que entra en el no inversor será menor al que entra en el inversor y se generará un cero lógico y el LED se apaga. Para la segunda parte, el voltaje de referencia se cambia de terminal, pasa de la inversora a la no inversora y el voltaje de entrada pasa a la terminal inversora. Para la segunda parte, el potenciómetro se conecta al no inversor y la fotorresistencia se conecta al inversor. El voltaje del potenciómetro seguirá siendo el de referencia. Cuando el voltaje de la fotorresistencia sea mayor al del potenciómetro, se generará un cero lógico y el LED se apaga. Cuando la fotorresistencia se oscurece, la resistencia de 10 kilos consume más voltaje. Entonces, el voltaje que entra en el no inversor es menor al del potenciómetro y se genera un uno lógico y el LED enciende. Como conclusión, podemos decir que el amplificador operacional como comparador es muy útil, ya que este tipo de circuitos nos puede ayudar de muchas formas,
como por ejemplo un detector de sobretemperatura, el cual al aumentar la temperatura, este puede encender un ventilador, etc. También cabe decir que al usar un amplificador como comparador, son más exactos a los cambios de voltaje de entrada. Esto nos ayuda mucho, ya que por pequeña que sea la variación de voltaje, habrá un cambio en la salida.